Hace una semana, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta global, por lo que se considera hasta ahora como un nuevo brote de la viruela del mono, y presentó un plan mundial para contenerla y para evitar que se convierta en una epidemia, como sucedió hace poco con el COVID. Hay un nuevo brote de Mpox o viruela símica. Vous allez nous parler du virus Mpox dont la République Philippines just reported its first case of Mpox since December. Now, Wie verbreitet ist Mpox/Affenpocken denn in Deutschland? Von wie vielen Fällen sprechen wir? Esta es la segunda vez que la Organización Mundial de la Salud, en solo 3 años, lanza una alerta mundial, anunciando un brote de viruela del mono. La primera vez lo hizo hace poco, el 23 de julio del 2022, cuando puso de presente que había una emergencia de salud pública de importancia internacional, una alarma preventiva que duró hasta mayo del 2023, fecha en que los casos en el mundo se redujeron. Hasta la fecha se han notificado más de 16,000 casos en más de 75 países y el número de infecciones confirmadas ha aumentado un 77% desde finales de junio hasta principios de julio de este año, según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Europa fue el epicentro del primer brote de enfermedad, el que se produjo en el 2022, con más del 80% de los casos registrados en todo el mundo. Este virus se descubrió en 1970 y los casos anteriores se habían dado principalmente en África. Históricamente los casos fuera de África habían sido muy pocos, por lo que se cree que el virus viajó a través de viajeros infectados o de animales importados. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Y cómo es que cuando pensábamos que se había extinguido la viruela, tenemos en tan poco tiempo 2 brotes? Según los expertos, hay 2 tipos de viruela del mono, el de la cuenca del Congo y el de la África Occidental. El de la cuenca del Congo suele causar una versión más grave de la enfermedad y se cree que es más transmisible. Los casos identificados recientemente en este nuevo brote del 2024 pertenecen a este tipo de virus más agresivo, que aún no ha llegado a Colombia. La viruela del mono está clasificada como una zoonosis, es decir, como una enfermedad que se transmite entre humanos y animales. Y los casos suelen aparecer en climas tropicales y selvas tropicales, donde hay animales portadores del virus, como ardillas, lirones y ciertos tipos de monos y ratas. La enfermedad se transmite a través de mordeduras, arañazos o a través de la preparación de carne de animales. El virus estaba en los animales, pero como pasó también con el COVID, pasó de los animales a los humanos y se transmite por contacto directo con fluidos corporales o por lesiones cutáneas, así como por contacto indirecto con materiales que hayan tocado las lesiones en la piel. También puede propagarse a través de gotitas respiratorias, pero ojo, no es como el COVID, no viaja fácilmente por el aire y requiere un contacto directo y prolongado con alguien que tenga una erupción activa. La viruela del mono produce fiebre, erupción cutánea y una inflamación en los ganglios linfáticos, pero no es una enfermedad letal. Aunque hay personas que han muerto en estos brotes, el número de decesos es infinitamente menor que con otros virus. De los 90,439 casos de Mpox que se dieron en el primer brote del 2022 hasta el 2023, se registraron 157 muertes relacionadas con esa enfermedad. Sin embargo,
hay un dato que nos tiene que preocupar aún más. Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con más casos confirmados de Mpox, que es como se le dice a la viruela del mono, con un total de 4.090 casos. Esta situación pone al país en el foco de atención internacional y plantea la urgente necesidad de tomar medidas preventivas y de control mucho más estrictas que otros países para contener la propagación de esta enfermedad. Estamos reforzando nuestras estrategias de comunicación de riesgo, intensificando la vigilancia en salud pública y coordinando con la OPS la posibilidad de tener vacunas disponibles en Colombia si fuere necesario. Este gobierno ha estado atento a esta situación. Está con nosotros el profesor John M. González, profesor titular y coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de los Andes. Él es también presidente de la Academia de Inmunología de Colombia. Lo hemos invitado aquí en A Fondo para que nos explique cuán expuesta está Colombia en este nuevo brote que se anunció por parte de la Organización Mundial de la Salud del Mpox, mejor conocido como la viruela del mono. El profesor John González nos explica que la viruela del mono no es una enfermedad nueva y que desde 1958 ha habido continuos brotes. Bueno, primero que todo, la buena noticia es que es un brote. No es todavía epidemia. Todavía no en epidemia. Y la Organización Mundial de la Salud, el 14 de agosto, dado lo que estaba ocurriendo en el África Central, sobre todo en la República Democrática de Congo, pues alertó, hizo una alerta internacional, que eso indica que los países asociados a la Organización Mundial tomen medidas. Esto no es una enfermedad nueva, está escrita desde 1958 y ha habido brotes. Uh-huh. Y a pesar que se llama del mono, pues los primates sí la transmiten, pero los principales transmisores en el África han sido roedores, ardillas y ratones. Y ya en el 2003 en Estados Unidos, por importación de mascotas, hubo un brote, pero la transmisión era animal-humano. El problema que se plantea ahora es que la transmisión saltó a ser humana-humana y tuvimos el primer brote en el año 2021, 2022 y como lo dijiste claramente, Colombia fue uno de los países con más casos de esta enfermedad que es el Mpox. Los que no sabemos de inmunología queremos saber por qué, teniendo en cuenta que la viruela humana fue la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra hace varios años, ¿cómo es que ha vuelto a resucitar en esta versión de la viruela del mono? ¿Y qué fue lo que produjo esa transformación del virus? El profesor John González nos responde esta inquietud. Bueno, la mayoría de los casos han sido descritos en África, en la región central y en el África occidental. Ya se conocía, los primeros casos fueron reportados cerca de la viruela, hay muchos virus de viruela. Ajá. Y simplemente para aclarar, la viruela humana ha sido la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra por una medida de salud pública, fue la vacunación, sí. Que no se vacuna hace 50 años, pero se conserva el virus, y se conserva el virus de la vacuna, afortunadamente, porque es el mismo virus que se va a vacunar con la viruela, el Mpox, o el virus de la viruela de Mpox. O sea, es el mismo virus de toda la vida de viruela. Son familiares, pertenecen al mismo grupo, pero la vacuna sí es hecha con el mismo virus de la viruela vacunal, que se ha usado por muchos años, porque fue escrita en el siglo XVIII cuando no había ningún tipo de ciencia, por el método más antiguo que es el observacional en Inglaterra, que es una historia muy bonita. ¿Cómo fue? Pues la viruela humana era una enfermedad conocida milenariamente
Y la viruela produce unas lesiones que son de piel y que terminan en unas pústulas que terminan en una costra y una cicatriz. Y los orientales cuidaban mucho a las mujeres que no les fuera a dar viruela, porque después no podían ser mujeres que podían casarse. Y en la ¿Por qué época, no? por las deformaciones que producían la cara. Ah, No hay mucho, nosotros no vimos, ¿no? Yo me gradué y nosotros no vimos viruela humana porque fue erradicada en los 80 por vacunación, pero la vacuna fue una observación que hizo un médico inglés a finales del siglo XVIII en una comarca lechera de Inglaterra donde había un brote de viruela humana. sí. Y notó que las lecheras que estaban en contacto con la viruela que tenían las vacas no les daba sino lesiones en la mano. Y decía, bueno, él no sabía que era un virus, él no sabía que había viruela de vacas y viruela humana. Y lo que pasaba era, al ordeñar, las manos de la lechera entraban en contacto con la ubre, la viruela, se infectaban, no les causaba enfermedad, pero las protegía de la viruela humana. Y él dijo, venga, esto es interesante. Y parece que él tenía otros antecedentes, porque ya otra mujer inglesa, Lady Mary Worley Montagu, lo había hecho en niños en Constantinopla. Y llevó eso a Inglaterra, pero la iglesia anglicana dijo, no, usted no puede intervenir en la evolución de una enfermedad, pero parece que el doctor Jenner también fue vacunado de esa forma, muy pequeño, y él se acordaba, y lo que hacía era tomar pus de las pústulas de las lecheras, ponerlos en la gente y los vacunaba. Ya. Y como venía de una vaca, pues de ahí viene toda la terminología de vacuna, vacunación, vaccinología, viene de ese origen, de una vaca. Y lo que hacía era que vacunaban con un virus de la viruela de la vaca contra la viruela humana. Y de ahí se definen muchas historias muy bonitas. La vacunación, como la traída, por ejemplo, de la vacuna desde España al Nuevo Reino de Granada, que se hizo con niños inmunes, que había que incubarlos. Entonces salió una expedición de España, en La Coruña, 1803, trayendo la vacuna de la viruela humana en niños, entonces iba pasando de niño en niño hasta que llegó al nuevo continente. Los niños eran los transportadores. Eran las incubadoras humanas. Porque hubo un brote en Bogotá, hay un libro sobre este tema que no lo he podido leer porque está agotado, se llama La Pus del Milagro, porque ponían esos hilos de algodón con la pus y vacunaban a la gente, pero después se dieron cuenta que no se podía llevar en algodón, que había que llevarlo en una incubadora humana, que eran niños no inmunes a la viruela y que los traían, sabían cuánto necesitaban para llegar a el nuevo continente. ¿Y aquí fue dura la epidemia de la viruela? Sí, hubo datos históricos de esa epidemia de 1803-1804 de una alta mortalidad que hubo por la viruela humana. Y las viruelas son conocidas porque esos virus que llaman poxvirus, hay muchos en muchas especies animales, hay en búfalos, hay en otras especies, en los primates, y es el contacto permanente de los humanos con estos animales que hacen que primero se transmita de animal a humano y después el virus se va adaptando, se transmite. Una historia muy conocida como el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, que saltó de animales en China a humanos y luego se transmitió de humano a humano. Pero eso es consecuencia de movilidad, de invasión de ecosistemas y de la inteligencia de los microorganismos que han estado muchos años más en la faz de la Tierra que los humanos. ¿Usted pensó que iba a vivir esta resurrección del virus de la viruela en su versión del virus del mono? Se lo pregunto porque esta enfermedad fue erradicada en 1980. El último reporte de viruela humana fue en 1977 y en 1980 se determinó erradicada, pero se conservan el virus en laboratorios, incluyendo el virus que produce la enfermedad, lo mismo que el virus de la vacuna. Y que es un familiar, que es de la misma familia poxvirus, estaba en los animales y empezó a saltar primero de los animales a humanos, y los virus empiezan a adaptar y empiezan a pasarse de humano a humano, y ya lo demostró la primera brote de transmisión de humano a humano,
que fue la Mpox que tuvimos en el 2021, 2022 y 2023 y que todavía se continúa transmitiendo. Y eso que fue en África. Eso fue en África y en el mundo, porque empezaron los casos en Colombia, ya estamos cerca de 5.000 casos desde el 2021, en 3 ciudades principalmente, donde más que es Bogotá, Cali, Medellín, pero se transmite de humano a humano por contacto personal. Lo que pasó ahora es que hay otra variedad, es un nombre muy técnico, se llama clado. Nosotros tuvimos el brote del 2021 por algo que se llamaba el clado 2 y ahora apareció el clado 1, que es más agresivo, empezó a aparecer en niños y produce más letalidad. Lo que pasa es que contra el virus Mpox no tenemos vacuna, pero contra la viruela humana sí, y los estudios demuestran que esa vacuna de la viruela humana es efectiva para la misma enfermedad que es el Mpox. Profesor, ¿cómo es que se contagia las personas de la viruela del mono? ¿Por dónde? ¿Por qué medio? ¿A través de la piel? ¿A través del contacto sexual? ¿Cómo es la historia? Cuéntenos. Aquí hay varias formas de contaminarse, sí. de contagiarse. Como es un virus que produce lesiones en piel, entonces el virus cuando está en las vesículas con secreción es lo más contaminante. Así como sacaban la vacuna, a eso se contagia uno por el contacto íntimo. Pero en esta nueva versión ya se está determinando que también puede haber transmisión, puede ser una infección de transmisión sexual, que es el clado 1B, que complica ese brote de este nuevo clado que es más agresivo, produce más enfermedad, probablemente más letalidad. También es más frecuente en niños. Nosotros no tenemos tantos casos en niños en Colombia, por lo menos descritos. Y es por contacto directo con la piel, las secreciones y en otros saliva, probablemente respiratorio, pero no lo mismo que el COVID, que es en el aire que se transmite, no de esta forma, tiene que ser contacto personal, de piel a piel. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando en África, tú estás en África Central donde tienen malaria, desnutrición, otras enfermedades bacterianas, meningitis. Entonces son niños que son muy susceptibles. Y esto apenas estamos aprendiendo porque acaba de notarse el brote, aunque ya hay 2 casos descritos fuera del África, uno en Suecia y uno en Tailandia, pues es muy probable que esto se disemine rápidamente, o no rápidamente por el mundo como hizo la primera versión del Mpox en el 2021-2022. Entonces, lo importante en este momento es conocer de la enfermedad y estar preparados para el control. O sea, lo primero que hay que entender es que esta nueva versión es más agresiva que la del 2022. Exactamente. Y que se transmite, el segundo descubrimiento es que se puede transmitir posiblemente a través de el contacto sexual. Exactamente. Cosa que no se sabía. No, en el anterior era pues el contacto piel a piel que hacía porque las lesiones ocurrían muchas en genitales, principalmente. Entonces, pero era por el contacto. Hoy se sabe, por ejemplo, que en el semen puede existir ADN viral, o sea, el material genético viral, y podría ser transmitido. O sea, ¿estamos ante una especie de nuevo SIDA o cómo se llama eso? No tanto por la forma de transmisión, sino que es, a diferencia del virus del VIH, que es el causante de la enfermedad, que es SIDA, que es un virus que causa una pérdida continua de la respuesta inmune y la inmunidad. Por eso se llama inmunodeficiencia, nos hace deficientes. En este caso es la forma de transmisión, que es por contacto directo con secreciones, saliva, o por contacto, o en el caso de este clado nuevo, que es el 1B, que puede ser por transmisión sexual, porque los casos en República, en el Congo, empezaron con trabajadoras sexuales. ¿Ah, sí? Eso ¿Trabajaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues empezaron, como migran por regiones, empezaron a transmitirlo, pero pues como también se transmite piel a piel, empezaron a aparecer los niños infectados en él. Y la mayoría de los casos en el anterior fueron, sobre todo en cierta población, hombres jóvenes, pero en esta nueva versión pues ya hay más hombres, mujeres y niños que están infectados con este virus.
Y creo que en este momento es más poco lo que conocemos porque no sabemos cómo va a evolucionar la infección y cuál van a ser, digamos, los indicadores de la gravedad, porque una cosa es tener un brote en el África Central y otra cosa es tener en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica. Usted no lo ha mencionado, profesor, pero el hecho de que en los últimos años se haya crecido tanto el movimiento antivacunas, que ha bloqueado y casi que en algunos casos ha acabado con la cultura que se impuso durante mucho tiempo sobre las vacunas, ¿no ha influido? Se lo pregunto porque en las últimas décadas cada vez hay menos personas que se han vacunado y al no vacunarse pues le abren paso a esos nuevos virus. Los indicadores de vacunación han caído en todo el mundo y en Colombia. También. Después de COVID-19. Porque la gente, todo el mal manejo mediático, redes sociales que se le dio a la vacuna, que es culpable de todo ahora. Te doy un ejemplo. En este momento está circulando en redes sociales diciendo que eso no se llama Mpox, que eso es una cosa que nos inyectaron con la vacuna contra el COVID-19 y que es un familiar del virus que produce el herpes zóster o la culebrilla. Entonces, que no se dejen meter el cuento. ¿Por qué? Porque vienen nuevas vacunas, otra vacuna. Por ejemplo, hay vacuna para el Mpox, para grupos especiales. No la tenemos todavía en Colombia. O sea, hay una emergencia mundial porque solo están produciendo 2 tipos de vacunas. Pero la gente ya inclusive está reacia a algo que ni siquiera está pasando, que es vacunarse. Pero los indicadores de vacunación han caído drásticamente. Enfermedades que creíamos también erradicadas ya para el siglo XXI, como el polio o la tosferina, no lo podemos hacer porque ha caído la vacunación y entonces es bastante difícil. Dicen los expertos que hay un hecho que también ha contribuido a la propagación de estos nuevos brotes, y es el hecho de que muchas de las personas que anteriormente utilizaban antivirales para mantener sus relaciones sexuales luego de esa otra epidemia devastadora que fue la epidemia del VIH en los 70s y 80s, han dejado de hacerlo. Y que por haber dejado de lado esa política de prevención, eso también ha contribuido a que se propaguen estos brotes de manera más rápida. ¿Nos puede explicar si esta ecuación es correcta? Aquí hay un trabajo muy juicioso hecho por los infectólogos en Colombia, ya publicado la Asociación Colombiana de Infectología, la ASIN, que muestra que la mayoría de los casos son de Mpox del brote, que es anterior, son hombres jóvenes que tienen relaciones con otros hombres, que pueden estar o no en terapia antirretroviral y que además se asocia con la transmisión de otras enfermedades. ¿Qué pasa? Existe tratamiento para el VIH que controla la enfermedad, pero existe algo que se llama el PrEP, que es preexposición, que la gente toma para evitar la exposición. ¿Qué pasa? Con el no temor al VIH se empiezan a tener relaciones sexuales sin protección y empiezan a aparecer aumento de casos de enfermedades. Yo miraba, por ejemplo, el reporte de Bogotá el día de ayer, hay aumento de casos de hepatitis B, hepatitis C, hay aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual. Hay, por ejemplo, no tenemos datos en adultos, pero hay aumento de sífilis en embarazadas y congénitas. ¿De dónde viene? Pues de adultos. Yeah. Entonces, en esta población fue donde más se presentaron los casos de Mpox. Entonces, ¿En cuál? ¿En la población de...? En la población de hombres que tienen sexo con otro hombre sin que queremos estigmatizar. Es una de las cosas que quiere hacer este brote. Es no estigmatizar, pero sí, digamos que ahí están los datos y muestra que fue el 90 y pico % de los casos. Que se trata de hombres que no tomaron las precauciones. Exacto, que es muy importante para las enfermedades de transmisión sexuales, tomar precauciones. Porque hoy en día con el nuevo virus pues se extendió la población, todos tenemos riesgo de tenerla contacto personal. Pero eso es parte de las indicaciones, ¿no? El cuidado hoy en día, hay un paralelo muy interesante con COVID-19, o sea, tenemos que aprender cosas, tenemos que cuidarnos, el cuidado individual, el cuidado comunitario, el lavado de manos, el contacto personal. Si estás enfermo, quédate en casa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta enfermedad? ¿Tienes vesículas? Acuden del médico. Hay una sospecha, acuden del médico y cuídate en casa. Eso es lo que importante ahora es reconocer, aprender de la enfermedad
y evitar tanta regañadera, María Jimena, como pasó como en la otra epidemia. O sea, hay que educar a la población, evitar que todo sea como un acto de regaño, que me pareció que... Que era la Sí. epidemia del VIH, dices tú, o Del COVID, del COVID, claro. Es que Póngase la fueron mascarilla, tres. bueno, sí, Es claro. que hemos vivido primero la epidemia del La VIH, Ujú. que fue 40 años de la descripción de la enfermedad, 44 y 40 del virus, exactamente en 1984. y entonces ya superada esta entramos después a COVID. A COVID, donde si uno puede mirar las cosas con otra óptica, María Jimena. Por esas epidemias hemos avanzado en ciencia a una velocidad altísima. No teníamos, por ejemplo, con VIH antirretrovirales efectivos contra enfermedades. Hoy en día VIH sí es una enfermedad controlada por los antirretrovirales. Desde el punto de vista laboratorio no teníamos pruebas de análisis celular y eso explotó con el VIH porque infecta unas células que son los linfocitos humanos. Y lo mismo pasó con COVID-19, SARS-CoV-2, hacer vacunas, implementar vacunas en un corto tiempo y todos esos planes que se realizaron. Entonces hay un aprendizaje de estas pandemias que hacen acelerar la ciencia y que hay que mirar con cuidado. ¿Qué pasó? Las redes sociales, los medios de comunicación y, digamos, hoy en día se discute ciencias y trasfondo muchas veces. Ciencia, simplemente se hacen comentarios, se retuitea algo que alguien dijo y ya. Entonces es cuando nos toca salir a nosotros de los laboratorios y de los consultorios a tratar de difundir un poco la información. Y doctor, pero uno tiene hoy la posibilidad en Colombia de tener la vacuna de la viruela ¿o no? No hay. La vacuna existe. De nuevo, Colombia producía vacuna de viruela humana, ¿no? El Instituto Nacional de Salud lo hizo por mucho tiempo, pero es una de las cosas que perdimos, ¿no? Ya no se producen vacunas en Colombia y estamos retomando la idea. Entonces, hay la iniciativa en Bogotá, la iniciativa en Medellín de hacerlo. Y en este momento Colombia tuvo unas vacunas para un estudio que realizaron para la vacunación con una vacuna japonesa en Colombia, pero eso es lo que tenemos. De resto, las dos vacunas que existen no tenemos acceso en este momento y no se han implementado pues, los procesos para lo que sabemos para el registro nacional y para la importación. Y es importante resaltar que en el mundo se está dando esa vacuna no como una medida global, no todos nos vamos a vacunar, es para grupos de riesgo y para contención. Trabajadores de la salud, personas con supresión del sistema inmune y personas a riesgo en contacto con personas que tuvieron el mpox. Y entonces hay dos vacunas, ¿cuáles son esas? Hay una vacuna, hay tres registradas, la de Japón, que es donde está haciendo el estudio en Colombia, la LC16M8, que se está haciendo el estudio probablemente para ver cuáles son los resultados y el registro, y dos vacunas, una vacuna que es ACAM 2000, que está registrada en Estados Unidos, que se llama un virus vivo, de eso que te ponen una sola vez una vacuna en la vida y el virus se replica en tu cuerpo y te protege. Así como era la vacuna que se ponía contra la viruela, que le hacían una escara a uno en el hombro izquierdo y le ponían un virus vivo. Y supuestamente las personas ya mayores tienen memoria inmune para ese virus y pueden protegerse, pero no sabemos todavía cuándo llegue mpox. Y la otra es la vacuna más demandada en estos momentos, que es una compañía que se llama Jynneos, que es el virus muerto, el virus de la viruela humana inactivado, y se pone en 2 dosis. Pero esas vacunas están totalmente ya, o sea, la demanda es muy alta y pues los países, Europa, Inglaterra, Estados Unidos, pues ya tomaron la delantera con la adquisición. Pero también está pasando algo, o sea, algunos de esos países están donando vacuna para hacer contención en África Central. Sí, como pasó con el COVID. Exactamente, porque tenemos la dificultad económica de estos países para tener acceso a producción de vacunas. Entonces, las dosis creo que no van a ser suficientes, pero se está haciendo un esfuerzo, pero en Colombia no tenemos las vacunas en este momento. O sea, que usted, ¿qué le diría a las personas en este momento en materia de salud pública que tienen que hacer prevención? Prevención es muy importante. O sea, relaciones sexuales entre hombre, mujer, hombre, todo con protección. Protección, ¿no es verdad? Bueno, lo primero es conocer la enfermedad.
Primero, en Colombia circula Mpox, pero el clado anterior, el 2, y produce enfermedad. Malestar general, fiebre, dolor muscular, aumento de los ganglios y unas lesiones vesiculares que después se ponen como unas llagas, como unas costras. Y cuando uno está en la fase de evolución de esa enfermedad de piel es contagioso. Hasta que las costras se secan ya uno no contagia el virus. Entonces la gente debe conocer los signos, los síntomas de la enfermedad, estar atento a la información oficial. La Secretaría Estatal de Salud está haciendo un trabajo muy interesante en Bogotá, el Instituto Nacional de Salud. Ya se hace diagnóstico en Colombia, se tiene que ampliar. El diagnóstico se hace molecular. Y lo que se hace es tomar muestras, por ejemplo, de las lesiones de piel o un hisopado de la nasofaringe y se hacen las pruebas. Eso es muy importante. Pero la gente tiene que estar informada en los canales oficiales y las alertas que se dan. No ha llegado la nueva versión a Colombia, llegará, es muy probable. Todavía estamos con la versión del 2022. Exacto. Y casos, siguen existiendo casos. O sea, de ¿cómo se llama? Del clado 2. Del clado 2 del 20 circulan. En Bogotá, por ejemplo, a este periodo se han reportado más de 100 casos. Del clado 1. Del clado 2. El del clado 1 2. no ha llegado. Ese es el que está acá, el clado 1B. Entonces hay que conocer la enfermedad. Si yo tengo un brote que se parece, pues voy al médico, me cuido, uno tiene que quedarse en casita y esperar las indicaciones. ¿Y uno, digamos, de eso se puede morir la persona? Hay mortalidad en el mundo. Hay una, más que mortalidad la llamamos letalidad, que es el número de casos de muertes asociado al número de casos descritos. Porque el virus puede complicar los pulmones, el cerebro, se puede producir neumonitis y encefalitis. En Colombia directamente, por los datos oficiales, no se han descrito muertos, pero sí en el estudio realizado por los infectólogos hubo 2 casos de mortalidad de hombres asociados con infecciones bacterianas secundarias a las lesiones de piel y están registrados como tal en la publicación. Pero sí produce, y lo que pasa es que la mortalidad con esta nueva versión, el clado 9, la letalidad es mucho más alta. Entonces es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud y la razón por la cual lanzaron la alerta. ¿Y cuándo nos puede llegar eso? ¿Nos va a llegar esa versión más fuerte? Los viajes internacionales, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo de COVID, ¿no? Cuando empezó llegaron los primeros de marzo, venían de Europa y luego hablaban de la variante tal, fulanita tal, y a la semana estaba en Colombia por los viajes internacionales. Entonces, es muy importante conocer. No hay una temporalidad, pero es muy probable que gente que estuvo en contacto con la gente que está infectada y que tuvo lesiones en piel esté circulando por el mundo llevándolo a otras regiones. Muchas veces esas lesiones pueden pasar desapercibidas, la enfermedad no es tan marcada, los síntomas no son tan definidos. Entonces, simplemente imagínate con todas las gripas que tenemos y los cuadros respiratorios, pues cualquier cosa adicional puede pasar desapercibida. Pero llegará y yo creo que simplemente el país se prepara y nosotros nos preparamos con información para que podamos manejarlo de la mejor manera posible. ¿Y usted cree que se va a volver epidemia? No creo que se vaya a volver una epidemia. Hay unas características particulares del virus, el tipo de virus, cómo se transmite, así como se contuvo la inicial, pero pues no podemos arriesgarnos sin tomar medidas tanto personales como comunidad y como país. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.